Oyentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de los Andes Cooperativa, nos lo vamos a tomar con un tema muy candente y viene a ser este fenómeno del niño, entre comillas, que llamamos, la situación que se está viviendo en muchos corregimientos, en muchos sectores de nuestro municipio, que ya se está racionando el agua. Y para esto tenemos como invitado a don Alberto León Rivera, quien es el administrador del Acueducto Multiveredal de Andes. Don Alberto, bienvenido a Tinteando con la Firma, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, y muchas gracias por la invitación, por la oportunidad pues de contarle a la comunidad andina cómo estamos con el acueducto y qué cosas buenas nos esperan para los usuarios. Claro que sí. Bueno, Alberto, pues por mi trabajo yo tengo que ir a diferentes corregimientos, a diferentes veredas, y me he encontrado, como decía ahora en la introducción, que San José está racionando ya el agua, Buenos Aires la misma cosa, veredas de Santa Inés se le está racionando el agua. Estos sectores a los que yo le estoy anotando no son surtidos por el Acueducto Multiveredal. No, Juan Carlos, el acueducto multiveredal es netamente rural. Rural. Cierto, las corregimientos, las cabeceras de esos corregimientos no las coge el acueducto. Solo tenemos urbano el barrio Brisas del San Juan. Brisas. Ese es el único, el sector urbano que nosotros tenemos. Sí. Y en esas partes que usted me dice de Santa Rita, Santa Inés, tampoco tenemos redes. Nosotros llegamos de parte de Buenos Aires, de veredas de Buenos Aires, hasta el río San Juan, empezando desde Buenos Aires hasta San Bartolo, todo ese sector. A la otra margen del río tenemos las veredas de Alto del Rayo, La Solita, La Comuna, y hacia el lado de Tapartó tenemos La Melliza, bueno, varias veredas. Nos vamos por ahí hasta La Italia, lindando con Betania, por el sector de La Italia, Cajones, en esa parte, y bajamos hacia este estadero que se llama Tataloco. Tataloco, sí. Hasta allá llevamos servicio. Tenemos en total 35 veredas. O sea que si usted me está hablando de Tataloco, entonces ya no es solo Andes, sino también Betania. Esa ya es jurisdicción de Betania. Ajá, porque la Italia también pertenece a Betania. A Betania, sí. Del río Tapartó hacia allá, a la margen derecha. A la margen derecha es Betania, sí. Bueno, Alberto, fuera de cámaras estamos hablando, le hice la pregunta de que si el acueducto multiveredal de Andes todavía es el más grande de Latinoamérica. Juan Carlos, pues por la información que tenemos, sí. En este momento, en el año 2014, que hubo un congreso de acueductos rurales en Armenia, Quindío, hubo un acueducto de Chile, donde pues se hablaba de que tiene más de 180 kilómetros de redes. Sí. Nosotros tenemos 350, que por eso es que han categorizado el acueducto del Multiveredal de Andes como el más grande de Latinoamérica. De pronto, si existe otro, pues no tenemos información. Pero hasta este momentico, los que han participado en los congresos, sigue siendo el más grande. Pero es un orgullo, porque es que ese puesto ya lleva unos días, bastantes. 17 años. Imagínese. Eso hace que existe el acueducto. Bueno, y tiende o sea, este es el tope máximo de extensión de redes, o se piensa en extender más en la medida que se pueda. ¿Cómo es la situación? Juan Carlos, pues vea, de pronto el acueducto puede crecer más en número de usuarios. En este momentico tenemos 1.300 usuarios, perdón, 1.300 suscriptores. Pero un suscriptor, una familia puede estar compuesta por 4 o 5 personas, lo que le dice a uno que podemos tener entre 5.000 y 6.000 usuarios. Le decía que puede aumentar el número de suscriptores, pero por ahora pues en las mismas veredas
donde tenemos redes. Donde tengan redes. Porque sí. ya incluso ha habido solicitudes para otras veredas, pero ya eso sería pues un estudio Hay que hacer un estudio. de capacidad, un estudio de niveles, de topografía, claro. por saber si podemos, porque en el agua lo más importante son los niveles. Usted no se gana nada tener mucha agua, pero que el nivel no le dé, ¿cierto? Sí, entonces ya son estudios topográficos. Pero en cuestión en cuanto a las veredas que cubrimos, sí creemos que podemos aumentar más. ¿Por qué dice uno que podemos aumentar más? Porque nosotros tenemos una concesión de agua de 25 litros por segundo, ¿cierto? Repartido en 3 bocatomas. En el momento nosotros no hacemos uso de los 25 litros por segundo, estaremos captando máximo entre 14 y 15 litros por segundo. Eso nos dice que podemos ampliar el número de suscriptores. Bueno, a ver, esas son noticias buenas dentro de tanta noticia mala que hay con esto del fenómeno del Niño, con sequías, con racionamientos. Y pues ese era el tema y mire que de las cosas buenas que estamos hablando. Pero entonces escuché que en enero se empezó a repartir como un volante con la factura del acueducto acerca pues como de ese tesoro que es el agua que tenemos que cuidar. Sí, Juan Carlos, lo que pasa es que nosotros debemos cumplir con una reglamentación y entre esa está un programa que se llama A Uso Eficiente y Ahorro del Agua. Eso es a través de Corantioquia, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces nosotros estamos implementando ese programa y ese programa tiene algunos puntos. Uno es estarle solicitando a la comunidad ese ahorro de agua y el buen uso que deben hacer de ella. Claro. Entonces, por eso mandamos ese volante. Ese volante tenía 3 puntos básicos, que son el ahorro y uso eficiente del agua, donde le pedimos a las personas, a todos nuestros usuarios, que por favor no la malgasten, que por favor no laven vehículos, que por favor en la medida de las posibilidades no rieguen cultivos, sino que se le dé un uso más racional. Pues sí, un uso, digamos, para consumo humano y para labores domésticas, ¿cierto? Es lo principal por el verano que estamos viviendo, por esta sequía. El otro punto era apuntarle a la legalidad, porque en las veredas es más fácil hacer conexiones fraudulentas que en las áreas urbanas. En las áreas urbanas, en las partes donde está protegido por el asfalto, es más difícil. Entonces, eso nos ha llevado a que el acueducto tenga bastantes conexiones ilegales, entonces pidiéndole a los suscriptores que por favor no hagan eso, que si saben quién lo hizo, denuncien, porque eso es cuidar el agua, porque si no la cuidamos, pues hombre, va a llegar el momento que tenemos que decirle qué pena, pero no va más, no podemos darle más servicio, y eso sí sería una noticia grave. Porque es que de hecho, Alberto, sí, lo dice usted, son 300 y punta de kilómetros de tubería, ¿sí? Y sí, todo eso está metido por carreteras, por cafetales, por potreros, sí, entonces... Eso pasa monterríos, cafetales, eso pasa de todo, y como le decía, es más fácil hacer las conexiones. Pero entonces es invitarlos a no hacerlas. ¿Por qué? Porque se consiguen unos problemas muy malucos. Uno es tener que cumplir con unas sanciones, unas multas, de pronto hasta económicas y así. Y segundo es que en caso de no llegarse a un acuerdo, pues ¿qué dice la ley? Que se formule una denuncia penal en fiscalía, y el acueducto no quiere llegar a esos extremos, ¿cierto? El otro puntico que trabajamos ahí es contarle a los suscriptores que nosotros sí nos damos cuenta cuando tienen esas conexiones. A eso iba, sí, los tales contrabandos pues que llamamos. Eso. ¿Ustedes se dan cuenta? Sí, es que es fácil, Juan Carlos. De pronto el usuario o el suscriptor piensa, no hombre, ¿qué van a saber que yo tengo eso si yo tengo otras aguas? No, nosotros sí nos damos cuenta, porque es que nosotros, además de analizar el acueducto de nosotros, le analizamos
las otras fuentes hídricas que cada suscriptor tiene, ¿cierto? Sí, porque hay fincas que tienen el acueducto multivial y tienen otras, una o dos agüitas más. O dos agüitas más, Ajá. pero nosotros las analizamos todas, miramos cuántas personas viven, qué labores hacen, si el agua que está utilizando si es suficiente, si esas fuentes están secas, Claro, ¿cierto? claro. Entonces, si las fuentes propias están secas, si a nosotros no nos consume, blanco es, gallina no pone, ¿cierto? Que no sabemos exactamente dónde está, pero con un seguimiento le vamos a llegar, o sea, algún día le vamos a llegar. No, y hay que concientizar a todos los usuarios de esa legalidad. No, y de cuidar, claro, es que lo más importante es cuidar este acueducto. Cuando yo le pago legal, puedo exigir un buen servicio y tengo la seguridad de que mis hijos, mis nietos, todos van a poder disfrutar de ese privilegio. Bueno, Alberto, que es lo que queremos. Sin meternos pues en pormenores, pero hay anécdotas de sanciones o de contrabandos que se han cogido. Sí, Juan Carlos, claro, eso a diario pues... A diario, bueno, pero a ver, con feliz término me refiero a que el hombre o la persona acepta que hubo un contrabando y digámoslo así, se vincula. Es que la mayoría de las veces, porque sí nos ha pasado, pero la mayoría de las veces son los mismos suscriptores. No me digas. Cierran la llave del medidor y hacen la conexión por otro lado. Es fácil, porque usted empieza, nosotros gastamos la mayor parte del tiempo de oficina, la gastamos analizando los consumos. Yo mes por mes analizo todos los consumos. Cuando empiezo a ver una persona que no consume, o lo que le decía ahorita, o que el consumo que tiene no es razonable con las actividades y con las cantidades de personas que habitan en ese sitio, entonces algo le dice a uno, muchachos, venga, hay que empezar a analizar esta situación. Nosotros todos los días estamos analizando situaciones. Lo que pasa es que el usuario siempre está pensando que nosotros no estamos haciendo nada por eso. No, lo que pasa es que nosotros no le podemos llegar a decir, creemos que usted tiene un contrabando. Le tenemos que llegar a decir, aquí está, véanlo ahí, venga usted mismo, mírelo, ahí están las fotos, están los testimonios, porque si nos toca llevar un expediente, hacer una información para fiscalía, tenemos que tener pruebas contundentes, ¿cierto? Entonces, por eso, la gente dirá, es que hay muchos y van cogiendo muy poquito, pero es porque esto es un seguimiento, y eso es de una labor de tiempo, es una labor que es dispendiosa. Bueno, Alberto, usted me decía de que tienen cierta cantidad de usuarios, usted me habló de la llave, también tienen contadores entonces, ¿cierto? Sí, claro, Juan Carlos. Todos los suscriptor, todos los 1.300 suscriptores tienen, o sea que son 1.300 medidores. En este momentico, un acueducto que no tenga medidor no sería viable económicamente. No sería viable, porque es que llevar el servicio al campo es mucho más costoso que en el área urbana, porque aquí tenemos una casa cada 5 metros, cada 4 metros. Estamos junticos. No, allá tenemos una casa y a los 2 kilómetros la otra, al kilómetro, a los 500 metros. En ese trayecto se presentan muchos daños, o sea, es una actividad muy costosa, donde hay que tener un personal a toda hora pendiente de eso para dar un buen servicio, porque lo primero para nosotros es el buen servicio. Me di cuenta ahora que usted habla de los técnicos que tienen que estar revisando eso, la situación con la última avalancha del río Tapartó dificultó para muchos usuarios el servicio. Sí, Juan Carlos, nosotros tuvimos daños en el sector de la posesión. Ahí tenemos un viaducto que es de 60 metros y nos dañó 12 metros de estructura metálica. Eso es una estructura muy costosa. Hay una tubería muy costosa porque ahí se manejan unas presiones muy altas. Piense usted, eso pasando en la posesión, a subir al Alto del Rayo, tiene que llevar una presión enorme, ¿cierto? Entonces, por eso esa estructura es muy especial, y eso fue un daño que valió bastante plata repararlo y el tiempo.
Eso es. Porque... Entonces, por eso tenemos que invocar a los usuarios para que se eviten ese tipo de situaciones, porque con esos dineros es con que esos se hacen dineros este es tipo de que podemos hacer las reparaciones. Claro que sí, claro que sí. Y en el río Tapartó también tuvimos 2 o 3 donde llevó los puentes, se nos llevó la tubería. Claro, ahí nos tocó hacer viaductos para pasarlo, porque en este momento tenemos servicio, pero hay puentes que todavía no están. Que todavía no están, claro. Bueno, Alberto, ¿de qué manera puede un usuario ahorrar? O sea, ¿cómo ahorraría? Digamos, ¿cómo ahorra uno la gente agua? dice, pues bueno, si báñese de una manera pues, más corta, o sea, ¿qué otras formas hay de ahorrar? Hay muchos mecanismos y eso lo han repetido por televisión, por radio, por todas partes, pero ¿cierto? Pero de pronto no hacemos caso, pero ahorrar agua es fácil, Juan Carlos. Uno con lo que dicen utilizar el vaso para cepillarse, es una forma de ahorrar agua, porque es que cuando usted abre un grifo, mientras usted se cepilla, ¿cuánta agua está desperdiciando? Entonces utilizar el vasito, por ejemplo, ¿cierto? El agua de la lavadora, el agua de la lavadora, sobre todo la última agua donde ya está escurriendo así, que sale más limpia, es el agua que le sirve para la primera lavada de los pisos, ¿cierto? El agua del lavado de trastes se puede utilizar en las matas y en muchas cosas. O sea, uno es reutilizar el agua. Se puede reutilizar. Entonces, sí hay forma de ahorrar. Lo que pasa es que somos, a veces como vivimos tan cogidos de la tarde a toda hora, entonces hay que abrir abriendo poquito el grifo. Porque es que usted cuando abre mucho el grifo, usted no es capaz, el tiempo no le da para lavar lo que está haciendo, es más el agua que pierde. Si usted lo abre poquito, usted utiliza más bien el agua. Entonces sí hay formas de ahorrar. Bueno, Alberto, con este tiempo de verano que está haciendo, sí se nota, o sea, uno nota en la Chaparrala, en el Tapartó, en el San Juan, que... En el Magdalena. No, es que en todos, el Cauca, todos. O sea, me estoy hablando de este sector de por acá de Andes. Uno sí nota que el caudal de los ríos y de las quebradas es mínimo. Sí. Lo mismo sucede con las tomas de agua del acueducto multiveredal. Sí, Juan Carlos. Sucede, pues yo dijera que no en una forma tan drástica como uno ve, por ejemplo, mermado el Cauca o el San Juan, ¿cierto? El Magdalena. Pero sí está muy mermado. Yo esta semana, el miércoles que estuvimos allá, más o menos traje unos videos, unas fotos y analizaba, porque uno pues está viendo el chorro diario, entonces le da para analizar. Yo le decía a los fontaneros, hombre, ¿cierto que esto está mermado más o menos en un 50%? No me digas. Está mermado más o menos en un 50%. Juan, lo que pasa es que, como le decía ahorita, nosotros tenemos concesionados 25 litros por segundo y aún así, cogiendo los 25 litros por segundo, estamos cogiendo el 15% de cada fuente. O sea que tiene una capacidad el 85 todavía. Está sobrando. O sea que todavía no nos ha afectado. O sea, podemos decir, en este momentico no tenemos desabastecimiento, ¿cierto? Si se prolonga el verano, no sabemos. Porque son cosas que son muy difíciles de predecir. Pero esperamos que no, que sea como dicen, que para marzo vuelven las lluvias, entonces creemos que si es así, nos vamos a poder sostener. Bueno, Alberto, conversando con unos campesinos que me decía él que quiere más el nacimiento de agua que la misma finquita de él, tienen en muchos sectores del mismo Betania, del mismo Andes, se han unido 8, 10, 15 campesinos y organizan un acueducto para que los surta a ellos de agua y están preservando pues toda esa parte del nacimiento, le siembran arbolitos, tratan de no que los cafetales no lleguen hasta esa parte, ¿sí? ¿Qué hace el acueducto multiveredal en esas tomas de agua? Nosotros en las del acueducto multiveredal, sí, me refiero a las del acueducto multiveredal, las tenemos, o sea, los terrenos que son propiedad del acueducto, que han sido comprados por el municipio y la gobernación para entregárselos en administración al acueducto, todos están reforestados, o sea, todos son monte nativo, ¿cierto? Excelente. Eso es lo que... Entonces hay que aclarar primero, o sea, eso no es de particulares, sino que eso es de propiedad de, digamos, de la nación, del municipio o del mismo acueducto multiveredal.
Sí, son del mismo acueducto porque inclusive las escrituras están hechas al nombre del acueducto acueducto. multiveredal. Excelente, sí. Pero sí tenemos predios aledaños, Sí. sobre todo a los lados, tenemos predios que son de particulares. Ese es el proyecto importante para nosotros y ahí sí tenemos que pedirle ayuda a todos los entes gubernamentales, llámese departamento, Sí. municipio, comité de cafeteros, Claro. o sea, todos los que nos puedan colaborar con eso, y en eso precisamente estamos trabajando, porque nosotros debemos, todos esos terrenos aledaños a las bocatomas deben ser del acueducto, para poder reforestarlos, para poder prohibir la entrada a particulares, ¿cierto? Claro, claro. Pero sí tenemos riesgo porque si allí hay potreros cerquita, entonces eso es el proyecto más importante que diría yo para el acueducto. Sí, bueno, pero entonces, a ver, todas estas aguas, estas tres aguas, me dice usted que es de las que Son se tres surte, bocatomas. tres bocatomas, todos están en el sector de Buenos Aires. Eso está en el sector sí, eso pertenece al corregimiento de Buenos Aires, Sí. a la vereda Alto Cañaveral, Alto Cañaveral. sector Hueco Oscuro, otros, bueno, eso tiene como varios, hay una parte donde está Sí, el Chorro sí. Blanco, Sí. se llama Hueco Oscuro, Hueco Oscuro. Ah, ya, ya. es la parte como central allá que el Chorro, Que es el, Chorro sí, Blanco. sí, Chorro Blanco, sí. Que hasta muy turístico es. Los Alpes, también Alpes, es, sí. Ah, los ya, ya. Alpes. O sea, son tierras muy altas. Sí, ya son que da tierras para muy altas. surtir. Es que es una muchas- tierra de por encima de los 2.800 imagínese. metros. Bueno, y estas personas que lindan con el acueducto multiveredal también son usuarios del acueducto o no. Sí, También la son mayoría usuarios, son sí. usuarios también. Sí. Y la idea sería comprarles a ellos también. Sí, comprar terrenos. Nosotros, esa es la tarea más importante que debemos hacer. Excelente. Comprar terrenos aledaños a las bocatomas. Bueno, ¿usted siente que hay sentido de pertenencia, y valga la redundancia, de los usuarios por el acueducto? Sí, Juan Carlos, Sí, y vale. mucho. Qué bueno. No, como le decía ahorita, no ha de faltar pues el que le haga las trampas Claro, claro. y todo eso, pero hombre, yo pienso que es más por ignorancia. Sí, No sí. cree que se está haciendo un daño él mismo, Ajá. que a la larga o que se lo está haciendo a sus hijos o a sus nietos, ¿cierto? Eso. Pero yo siento que hay sentido de pertenencia, y ese sentido de pertenencia me lo demuestra a mí la puntualidad En de los pagos. Eso. Cuando yo llegué al acueducto, encontré un acueducto con una cartera vencida, póngale usted 40 millones de pesos. Ah, ok. Y hoy tenemos meses que la cartera vencida llega a los 4 o 5 millones de pesos Ah, qué bueno. al finalizar el mes. Eso quiere decir que la gente está pagando, pagando. contenta. Ajá. Y no porque a nadie, usted sabe que a uno va a pagar, nadie lo obliga, sino que la gente, tenemos usuarios que al primero o al segundo día del mes están reclamando la factura, hombre, es que yo quiero pagar ya. Qué bueno. Eso a uno lo llena de bueno, ánimo, claro, porque claro. si uno, la gente quiere Quiere el decir que acueducto. están a gusto. La gente defiende mucho, los usuarios y los suscriptores defienden mucho el acueducto, Juan Carlos. Si yo quisiera ser suscriptor del acueducto multiveredal, que yo tengo una tierrita, ¿cuánto me cuesta ese derecho? Eso te- depende de las distancias, de la, digamos, del tubo madre, o no influye. Sí, también, Ah, sí, también sí. influye. Sí, también influye porque la tubería, lo que llamamos la cometida, Ajá. que es del tubo madre hasta la vivienda, Sí. corre por cuenta del usuario. Del ¿cierto? usuario, sí, señor. Entonces, a mayor distancia, pues vale más la tubería, Claro. Mano de la obra, brecha, claro, el hacer la brecha. Sí. Entonces, todo eso incrementa. Pero en un promedio, más o menos, en es de- promedio puede estar entre los 500, 600 mil pesos en promedio. Excelente. Bueno, Alberto, ya para terminar, pues me gustaría que quizás no le dijese de pronto tanto a los usuarios, sino a los hijos de esos suscriptores, cómo deben de apropiarse un poco más de ese acueducto multiveredal. Ya para terminar. No, a los hijos es que yo creo que los hijos le enseñan a uno mucho. Y la invitación a los hijos es a decirle, papá, no hagamos conexiones fraudulentas, papá, cuidemos el agua, papá, no tiremos basura a las fuentes.
¿cierto? Bueno. Porque Eso lo hacen mucho en las escuelas. eso, claro, y es que pues todo, hoy en día, todo debe de estar direccionado a la juventud. Porque ya nosotros, pues, nos falta poquito, Juan Sí, Carlos, señor, sí. pero entonces a esa juventud, a esos niños, a esos que están en la escuela, y ese es otro de los puntos que tenemos nosotros para cumplir con el programa que le decía ahorita. Debemos ir a todas las escuelas del municipio a hacer unas capacitaciones, que si Dios quiere por ahí para el mes de marzo o abril las estamos empezando. Bueno, Alberto, a ver, veía con preocupación pues lo de la situación del agua, pero veo que el acueducto multiveral está bien, está trabajando bien, está bollante. Sí, sí. No queremos pues ser de pecar por optimistas y por cierto, Sí. porque no sabemos el clima, Claro, es algo que no se puede prever. El comportamiento del clima, sí. Pero tampoco queremos dar pues infundir un pánico que no existe en el momento, no. En el momento estamos bien, esperamos que sigamos así y eso depende del cuidado que cada uno le dé en su casa. Eso está muy bien. Bueno, Alberto, le agradezco que haya atendido nuestra invitación. No, Juan Carlos, a ustedes por esta gran oportunidad de dirigirnos a nuestros usuarios, a las personas que más les debemos, porque el acueducto es que el acueducto no es la oficina, no es el administrador, no son los fontaneros, el acueducto son los 1.300 suscriptores y los 5 o 6.000 usuarios. Entonces a esos teníamos muchas ganas de llegarle y yo sé que a través de este medio de comunicación les llegamos a mucha parte. Eso está muy bien. Bueno, Alberto, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a UPAN. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa.